Bienvenidos a esta cuarta cápsula en la que por fin vamos a hablar de algo ya más pragmático. Hemos estado analizando el software que tenemos internamente, nuestro sistema de pensamiento, nuestras creencias y cómo estas están asociadas, más adelante vamos a ver cada vez con más detalle, a nuestro estado físico. Pero hoy ya no vamos a hablar de software, hoy vamos a hablar de hardware. Te voy a empezar compartiendo una de las ilustraciones que a mí me cambió la vida a nivel alimenticio. Yo, a mi vehículo, a mi moto, pues ella funciona a gasolina. Y una vez me preguntaban, bueno, ¿cuántas veces a ese vehículo le has echado, no sé, en el tanque de gasolina goticas de agua o goticas de ACPM? Y yo decía, pues nunca, eso es impensable, ese no es el combustible. ¿Y por qué a este cuerpo, a este vehículo, a ese sí le he hecho cosas que no son combustible adecuado para él? A mí me cambió totalmente. ¿Por qué cuido más a una máquina física que compro con dinero, que reparo con dinero, y a esta la cuido mucho menos? Bueno, en la primera cápsula te decía que hay cosas que vamos a observar y a veces vamos a observar por qué queremos destruirnos, porque muchas veces lo que queremos es eso. Recuerdas que también hemos mencionado que a nivel psicológico toda sensación de culpa o lo que queremos hacer con la culpabilidad siempre es asociar castigo. Bueno, si tenemos culpa interna, entonces lo que queremos es autocastigarnos. Ahora bien, ¿qué hay que hacer con ese proceso autodestructivo que todos tenemos? Nada. Hemos dicho que cuál es la palabra clave aquí, ¿la recuerdas? ¿Qué es lo que hay que hacer con todo este proceso? Claro, solo observar. Javi, ¿solo con observar es suficiente? Créeme, ese es el proceso. Obviamente van a venir cambios, pero no van a venir cambios intencionados, forzados, desde la disciplina militar y radical, sino más bien más fluidos. ¿Te parece chévere, cierto? Me parece que es una forma mucho más como dulce de transitar por este proceso, no solo de autodescubrimiento, sino también de cambio, porque va a haber cambio, te vas a dar cuenta. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Antes de empezar a hablar de superalimentos, de hacer dieta, quiero compartirte un concepto. El concepto de dieta que la gente dice, estoy a dieta o voy a hacer una dieta, me gustaría que lo ajustaras. ¿Qué ajuste te voy a pedir que hagas con respecto a la dieta? Que la dieta no es algo que tú haces, sino algo que tú tienes. Te comparto que en algún momento de mi vida yo hice una dieta que la llamaban dieta de la piña y el atún. Como 5 días comiendo piña y atún. Por supuesto, uno baja de peso impresionante, baja hasta 2, 3 kilos en esos 5 días. Y es una dieta que no la recomiendo para nada. Pero el solo concepto de estar haciendo la dieta es el error, porque esas dietas son insostenibles. Así que cuando termino la dieta y vuelvo a mi alimentación normal, convencional, ya te imaginarás qué pasa. Pues que el cuerpo vuelve al estado de la forma de alimentarse convencional. Por eso es que no son funcionales, porque tienen efecto rebote. Entonces, ¿cómo manejar mejor el concepto de dieta? Más bien la dieta es algo que tú tienes. Yo te pregunto, ¿cómo es tu dieta? Entonces no en mi dieta yo como tales alimentos, restringo tales. Dieta es la forma que tienes de comer. Así que nosotros lo que queremos es hacer ajustes a mi dieta o en el principio, como estamos diciendo aquí, observar cuál es mi dieta, cuál es mi forma de comer. Em, ¿Qué dos aspectos vamos a trabajar aquí en esta cápsula que va a ser breve? Uno tiene que ver con un grupo de alimentos que tiene un efecto en tus hormonas y el otro tiene un efecto notorio en tus niveles de energía. ¿Cómo están tus niveles de energía? Bueno, ya tú sabrás tal vez que ese combustible del que hablamos es el que genera aparentemente la energía. Hablando estrictamente, la energía no viene de la comida, sino de nuestra forma de relacionarnos con ella. Cuando nos metemos un bocado a nuestro cuerpo, nosotros estamos pensando algo sobre esa comida y ese pensamiento, como hemos dicho tantas veces, es el generador de los resultados que nosotros tenemos a nivel corporal. Pero como dijimos, el ego necesita que yo te diga qué cosas puedes comer, qué cosas no comer y tal vez tú me preguntes, bueno Javi, ¿por qué vamos a hablar de comer y no vamos a hablar todavía de entrenamiento? Porque en este proceso de ajustar nuestro peso, la alimentación, seguramente has escuchado que
tiene el porcentaje más alto de causa con relación al efecto que es nuestro peso. Es decir, si tú quieres bajar de peso, tienes sí o sí que cambiar la nutrición. Y el entrenamiento también es muy valioso, pero ojo, hay personas que sin entrenar pueden bajar de peso, no al revés. Así que la nutrición siempre será mucho más importante. ¿De qué dos grupos de alimentos te voy a hablar aquí? De dos grupos de alimentos que, sin importar cuánta disminución hagas, así sea un 1% o el día que los erradiques totalmente, vas a tener beneficios. Por ahora no vamos a intentar cambiarlo, a menos que quieras. Puedes probar de pronto consumir un poco menos de este grupo de alimentos. Y si te quieres animar a probar, así sea por unos días, no tener estos alimentos en tu cuerpo, te aseguro que puedes experimentar resultados inmediatos. Estos dos grupos de alimentos son los ultraprocesados y los aceites vegetales refinados. Vamos a hablar de los primeros. Los ultraprocesados, podemos hacer un pequeño, no sé, una pequeña definición. ¿Qué es ultraprocesado? Bueno, prácticamente todo lo que viene en un paquete. Así de simple. Todo lo que viene en un paquete necesita que en ese paquete añadan conservantes, químicos. ¿Por qué? Porque es imposible, por ejemplo, que una papita se mantenga tostadita y se mantenga comestible durante semanas o a veces hasta meses antes de su fecha de vencimiento sin que, bueno, le añadan químicos para que se sostenga ese estado de ese alimento. Nuestro organismo no está diseñado para consumir esos alimentos. Los ultraprocesados generan o tienen en muchas situaciones, muchas condiciones, lo que se llaman disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son componentes que a tus hormonas las ponen a funcionar diferente. Y seguramente sabrás que, bueno, las hormonas determinan muchas veces tus estados de ánimo, muchas veces determinan tus estados de algunos procesos como por ejemplo tu libido sexual o tu testosterona, tu capacidad de concentrarte y bueno, muchos otros 400 procesos aproximadamente a nivel biológico. Tal vez tú pienses en este momento, o el ego a veces se alerta porque dice, wow, ¿cómo así que estos conceptos que son como muy biológicos o los que hemos estado aprendiendo que son muy psicológicos, pero yo no soy psicólogo? Tú no eres psicólogo, pero todo el día estás en tu mente. O sea que así como aprendes cosas para ir a trabajar y ganar lo que llamamos ganarte la vida, bueno, también tienes la capacidad de aprender a entender tu mente, lo que hemos venido haciendo. Javi, pero yo no soy nutricionista ni soy médico para entender qué son las hormonas. Son conceptos muy pequeñitos. Te voy a invitar a que los integres, los aprendes. No son muy difíciles y yo los voy a ir mencionando con bastante frecuencia. Entonces, cuando hablamos de disruptores endocrinos, asocia lo endocrino con lo hormonal. ¿Listo? Con las glándulas como la tiroides. La tiroides es una glándula que nosotros tenemos aquí en nuestro cuellito, que es la que da la orden de quemar la grasa. Cuando tú comes ultraprocesados, entonces tu glándula tiroides se puede saturar y ella no puede funcionar como está hecha naturalmente para funcionar. Es decir, para dar la orden, entre otras muchas funciones, pero ella da la orden de quemar la grasa. Queremos en algún momento empezar a hacer ejercicio, empezar a cambiar nuestra dieta. Para empezar a bajar de peso, tenemos que limpiar nuestra tiroides, tenemos que limpiar nuestra glándula pituitaria y esas glándulas con los disruptores endocrinos que nosotros comemos es cuando las ponemos a funcionar como forzado, como habíamos dicho en algún momento, como cuando un carro va quemando aceite, ese carro no está funcionando adecuadamente. Entonces, ultraprocesados, toda disminución que hagas de ellos te va a beneficiar. Pregúntate, yo te lo pregunto aquí en el descargable que te pregunto, ¿cuáles son esos ultraprocesados que más te gustan? Aquí no estamos criticando ni estamos diciendo que los vas a dejar porque tú lo debes saber y estamos de acuerdo en que los ultraprocesados son deliciosos, son espectaculares. La industria alimenticia desafortunadamente no piensa en la salud. Ellos piensan, cuando tú creas un alimento, ellos lo piensan como un negocio. Y para que ese negocio funcione, yo necesito que ese alimento sea rico. Y ahí es donde está la decisión que yo tomo. Cuando yo ingiero un alimento, lo que en realidad estoy ingiriendo es información. Y la información que ingiero es, no me importa la salud, me importa solo el sabor. Esa creación de ese ultraprocesado que está basado en esa premisa
no me importa la salud, sino solamente me importa el sabor de esos 3 segunditos, esa es la información que a mí me hace daño. El ultraprocesado en sí no es dañino. Eso suena disruptivo, lo sé. Pero todo este experimento o toda esta experiencia, más bien, mental que estamos viviendo, eh, es la que determina el resultado. Habíamos dicho que pensamiento genera emoción, pensamiento y emoción genera acción y la acción es la que genera el resultado. Así que todo lo que estoy pensando y sintiendo es lo que genera el resultado. Ese pensamiento y ese sentimiento sobre la comida es el que va a determinar si ese alimento me hace daño o no. ¿Y qué pensamiento hay en los ultraprocesados? Los de la industria alimenticia. La industria alimenticia, cuando te venden, yo qué sé, una salchipapa, el que crea la salchipapa está comprando un ultraprocesado y los dos, y no los estoy juzgando, pero ¿cuál es el objetivo de poner un negocio de cualquier cosa? Vender. Vender, y para vender, ahí es donde está el concepto de información de que mi salud no es tan importante, sino más bien el sabor. ¿Listo? No tiene nada de malo, pero tú estás aquí tal vez porque estás cansado o cansada de tener este resultado. ¿Queremos cambiar los resultados? Albert Einstein dijo que locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Aquí te voy a invitar solamente a ver. Cuando comas un ultraprocesado, quiero que pienses que le estoy haciendo a mi glándula tiroides solo para ver, no para juzgar, solo para ver qué le estoy haciendo a mi glándula tiroides, y a la tiroides ya sé que es la que da la orden de quemar mi grasa, la grasa que tengo alrededor de todo mi cuerpo. Entonces, ahí te dejo el primer puntico sobre los ultraprocesados, para ver la forma como hormonalmente estoy poniendo a funcionar mi cuerpo. A veces nuestro estado de ánimo, a veces, no sé, te ha pasado seguramente que cualquier cosa te dispara de ira. La ira y las emociones están determinadas muchas veces por el funcionamiento hormonal adecuado. El periodo muchas veces de nuestras hermanas mujeres se desregula. ¿Y eso quién lo regula? Pues las hormonas. Entonces, yo le doy clase a niños pequeñitos. Los niños pequeñitos de 10, 11 años, menos años, cada vez están las niñas desarrollándose más tempranamente, y es justo por el consumo de disruptores endocrinos. Cuando una persona tiene TDAH, cuando una persona tiene cualquiera de estos diagnósticos neurodivergentes, también una de las mejores cosas que puede hacer es dejar de comer ultraprocesados, porque antes de empezar a ajustar cualquier cosa en nuestra mente, pongamos lo que nosotros creemos que somos, que es este cuerpo, a funcionar adecuadamente. Entonces, ultraprocesados, idealmente en el futuro vas a llegar tal vez en algún momento a decidir, bueno, yo no quiero hacerle ni echarle ninguna gótica de ACPM al tanque de gasolina de mi moto porque eso no es el combustible, y algún día llegarás allá. Pero cualquier disminución que hagas, como te dije, es beneficiosa. Segundo grupo de alimentos, los aceites vegetales refinados. ¿Cuáles son esos? Canola, girasol, palma, maíz. Piensa, por ejemplo, te venden un aceite de maíz, yo qué sé, y es un aceite, es líquido. ¿Qué tienen que hacerle a un granito de maíz para que salga aceite? No es como la oliva, que tú la exprimes y sale el aceitico directamente. Incluso el coco también, exactamente. Hay aceites vegetales que son muy poderosos, solo tres. ¿Listo? Coco, oliva y aceite de aguacate. Esos son los tres aceites vegetales que son súper poderosos para nuestra alimentación. Pero los demás, los de canola, girasol, palma, soya, etcétera, que generalmente usamos para fritar, son los que añaden algo que aquí te voy a compartir, el segundo concepto científico que hoy día está totalmente avalado por la ciencia. Es lo siguiente. Tú estás compuesto de células, en todo el cuerpo estás compuesto de células. Las células tienen unos organelos que son los que producen la energía de tu cuerpo. Ese nivel de energía que tú tienes está producido por todas las células, pero a nivel individual quiero que te aprendas que el organelo de tu clase de biología, solamente para aprender un puntico, el que genera la energía se llama mitocondria. Las mitocondrias son las fábricas de energía, y mientras más densidad mitocondrial haya en tus células y en tu cuerpo, más niveles de energía tienes. ¿Quieres aumentar tus niveles de energía en tu cuerpo? Bueno, entonces tienes que aumentar la cantidad de mitocondrias. Ya sabes o ya te imaginarás
¿Para dónde voy? ¿Qué relación tienen los aceites vegetales con las mitocondrias de tus células, esos organelos que generan energía? Que cuando consumes aceites vegetales refinados, disminuyes la densidad mitocondrial. El concepto científico es que la biogénesis mitocondrial, es decir, la creación de nuevas mitocondrias en tu cuerpo, está afectada por el consumo de aceites vegetales. Así que cuando tú te comes una empanadita frita, cuando tú te comes cualquier cosa frita en aceites vegetales, a nivel inconsciente lo que estás decidiendo es tener menos energía. Y cuando tú tienes menos energía, entonces tienes menos claridad mental, entonces tienes menos voluntad para sostener un cambio que hayas hecho en tu dieta y en general energía física para jugar con tus hijos, energía de pronto mental para trabajar incluso en tus proyectos, ganar más dinero. Así que piénsalo, cuando estás consumiendo aceites vegetales, no solamente estás consumiéndote generalmente también comida ultraprocesada que tienen estos aceites vegetales, por ejemplo una papita está frita, tiene ultraprocesados, pero también está hecho en aceites vegetales. Así que lo que estás eh, tomando para ti no es solamente la causa, perdón, no es solamente el sabor, sino también que estás cumpliendo la ley más fundamental que existe, que es la ley de causa-efecto. Ellos son causa, me refiero al consumo de aceites vegetales, ellos son causa de un efecto que es disminución de energía, disminución de biogénesis mitocondrial. Entonces, repito, cualquier disminución que tú tengas en esta cantidad de alimentos, sean ultraprocesados o sean aceites vegetales refinados, entonces está generando los efectos de los que hemos hablado. Hay una ley que se llama ley del 80-20, que dice que el 80% de tus resultados está determinado solo por el 20% de tus acciones. Yo te voy a dejar hoy solo con esas dos ideas. Pero te aseguro que ahí se cumple la ley del 80-20, la llamada ley de Pareto. Es decir, tú quieres maximizar la cantidad de resultados que tienes a nivel de nutrición, entonces esos dos pequeños cambios son los que van a determinar de forma más impresionante los resultados que quieres obtener. ¿Es lo único que tenemos que hacer? Bueno, yo te podría compartir muchas cosas más adelante, lo voy a hacer más adelante, pero te voy a dejar solo con esas dos. ¿Listo? Y te voy a pedir entonces que bajes el descargable y sin hacer trampa, lo responda. ¿Listo? Es como un pequeño, no es un examen, pero piensa en esto. La psiquiatra más famosa que hay a nivel de habla hispana en el mundo, Marian Rojas Estapé, autora de 3 libros maravillosos sobre emociones que te podría recomendar, tiene una frase en su primer libro. De hecho, ella en su segundo libro resume el primer libro en esta frase. Y dice, comprender es aliviar. ¿Cómo así? Imagínate que tú comprendas lo que le pasa a tu cuerpo cuando consumes ultraprocesados. Solo en ocasiones, con comprenderlo, se alivia. ¡Wow! Tiene un poco de sentido con lo que hemos dicho de que a veces hay solo que observar. Solo que observar. Cuando tú entiendes por qué te portas como te portas, en ocasiones eso es suficiente para la sanación. Cuando tú entiendes por qué tienes bajos niveles de energía con tu alimentación, pueda que eso sea solo lo necesario o lo que se necesita para que tú puedas hacer la trascendencia hacia tener más niveles de energía. Llévate la frase, si tienes apuntes, si estás tomando apuntes mientras ves estos videos, llévate la frase, comprender es aliviar. Por eso es tan importante a nivel de repaso entender los conceptos que hemos aprendido hasta ahora. Disruptores endocrinos. ¿A qué se refiere lo endocrino? A las hormonas, ¿cierto? Entonces, tus niveles hormonales afectan tu estado de ánimo, afectan tus niveles de desempeño sexual, afectan tus niveles de concentración, afectan muchas cosas, 400 procesos aproximadamente biológicos en tu cuerpo. Cuando hablamos de aceites vegetales, biogénesis mitocondrial. ¿Qué es génesis? Génesis es creación, ¿cierto? Entonces, la biogénesis mitocondrial está afectada principalmente por el consumo de aceites vegetales refinados. Entonces, si comprendemos estos procesos, ese es el primer paso y a veces el único que hay que dar para aliviarnos. Y aliviarnos ya tiene un pequeño juicio, porque es como si yo dijera que tener baja energía es malo. A veces lo que las personas necesitan experimentar en su vida es tener bajos niveles de energía. Yo tuve muy bajos niveles de energía durante mucho tiempo. Cuando yo era obeso, no tenía energía suficiente para hacer todo lo que yo quería, jugar con mis hijos con un nivel de energía más alto, trabajar como yo quería, etcétera.
sobre todo trabajar a nivel de la mente, a nivel mental. Entonces, he comprendido esos procesos y he decidido cambiarlo. En mi caso, por ejemplo, yo decidí nunca más comer ultraprocesados, salvo una excepción que otra. En algún momento hice una transición. Comía una vez cada semana, después una vez cada 15 días, después una vez al mes, pero ya después decidí, así como a mi moto, no le he hecho goticas de ACPM, ni siquiera una gotica, sería impensable para mí, sería absurdo, para este cuerpo tampoco. ¿Eres consciente de esto? Cuando tú te comes un alimento que es rico, ¿cuánto demora ese placer? Ese placer demora solo unos segundos mientras la comida está aquí, porque cuando llega aquí, al esófago, ya no se siente nada. Ya da lo mismo comerte una ensalada, un alimento asado, por ejemplo, un pollo asado, que un pollo frito en aceite vegetal. El sabor de lo delicioso que es un ultraprocesado o un frito solamente te dura mientras está en la lengua. Y mira lo que hacemos. Cambiamos los niveles de energía que podemos utilizar para construir resultados en nuestra vida, de la clase que queramos, financieros, de relaciones, de salud, cambiamos esos resultados por el pequeñito placer de unos segundos. Repito, no tiene nada de malo. Esto es solo para ver. En ocasiones lo que necesitamos es tener esas hormonas funcionando como loquitas para decir, ¿es en realidad esto lo que quiero? O a veces lo que necesitamos es tener bajos niveles de energía. O en ocasiones lo que algunas personas necesitan experimentar es la enfermedad. Porque los ultraprocesados, cuando se consumen en grandes cantidades, lo que generan con el tiempo es tendencias hacia enfermedades autoinmunes y hacia incluso cáncer. Y después de un cáncer, muchas personas cambian drásticamente su vida. Por eso no hay juicio, porque a veces eso es lo que necesitamos, enfermarnos. Pero conscientemente yo decidí, bueno, si puedo evitar la enfermedad, ahora que ya entiendo que no me voy a juzgar si me enfermo, no me voy a juzgar si tengo alguna reacción producto de algún alimento que consumí, entonces no hay juicio y puedo trascenderlo si quiero. ¿Tú quieres? Como diría Diomedes Díaz, te la dejo ahí.